Tengo el gusto de saludar en Nueva York, está Alberto Ades, economista y director de estrategia de NWI Management. Alberto, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buen día, Eduardo. Un ¿Cómo abrazo estás? muy grande. Bueno, me gustaría su Bien, bueno. opinión y su análisis después del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Bueno, creo que es un gran logro para la Argentina, obviamente es un gran avance que ha resultado, creo, de una relación personal muy estrecha que ha logrado forjar el presidente Milei con el presidente Trump. Si uno ve este acuerdo con eliminación de aranceles de Estados Unidos para productos argentinos, es realmente único en términos de negociaciones comerciales alcanzadas desde que asumió Trump. Cuando uno mira otras negociaciones con otros países, por ejemplo, Reino Unido, Europa, Corea, India, etcétera, ¿qué es lo que ha sucedido? El modus operandi de Trump ha sido el siguiente. Te pongo el arancel al 35%. No, pará, ¿cómo vas a poner el 35%? Negociemos. Yo te bajo todos estos aranceles, te bajo todas estas restricciones, todas estas regulaciones, pero vos bajame el arancel. Entonces el país elimina un montón de restricciones o aranceles o cuotas y Estados Unidos dice, bueno, de 35 te lo bajo a 20. ¿Cerramos? Cerramos. Ahora, el arancel, antes de la negociación, por ahí era 5, quedó en 20. Entonces, Estados Unidos le subió aranceles y el otro país los bajó. Argentina es el único país que ha conseguido realmente que Estados Unidos le baje o le elimine aranceles por debajo de lo que se lo subió en su momento. En su momento se lo subió al 10%. Recordarán que el arancel recíproco para la Argentina y para varios otros países de Latinoamérica fue 10%. Y ahora están eliminando aranceles para 1.675 posiciones. Y además es una relación estratégica muy estrecha que da una señal muy fuerte viniendo del país más importante y el mercado más grande del mundo. Sí. Eso es por el lado de Estados Unidos abriéndose. Pero hay que tener algo en cuenta que es muy importante. La Argentina es una economía muy cerrada, que comercia muy poco. Y este acuerdo nos obliga a abrirnos, que al mismo tiempo es muy positivo. Yo sé que en la Argentina uno no tiende a pensar de esa manera. O sea, en la Argentina el discurso que domina es un discurso muy mercantilista, ¿no es cierto? Hay que exportar pero no importar. Y dice, bueno, pero si yo exporto y no importo, ¿qué hago con los dólares? ¿Me los como? Claro. Porque los dólares no se comen. Eh, digamos, la idea del comercio internacional es exportar para importar, Sí. para que yo pueda importar productos más baratos y de mejor calidad. Y esto nos obliga a abrirnos, lo cual es muy difícil en la Argentina. Sí. Políticamente ha sido muy difícil en la Argentina. Entonces yo lo veo como realmente un avance enorme, muy positivo. Al mismo tiempo se está negociando o se está aprobando el acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que lo que está Brasil, que es también una economía muy cerrada, muy proteccionista, obviamente la economía más importante del Mercosur, siempre ha sido una traba también para los acuerdos comerciales, está impulsando también la apertura hacia China. Yo creo que para la Argentina esto es fundamental. Algún día lo podemos hablar más en detalle, porque creo que desde el punto de vista económico es crucial que la Argentina se abra. Pero este es un paso muy, muy Muy importante. importante. Ahora, aquellos que critican este tipo de acuerdo dicen que esto va a provocar un cierre de empresas, más desempleo, la desindustrialización de la República Argentina, la destrucción de la industria nacional, etcétera, etcétera. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, siempre la apertura comercial eh, impacta de manera negativa en algunos sectores. Pongámoslo, para tomar el caso de un sector paradigmático, del que todo el mundo hoy se queja, el sector textil, por el cual yo tengo mucho cariño, porque mi padre era textil, Ah, ¿sí? Pero el sector textil, ¿qué es lo que pasa con el sector textil? Bueno, hay, digamos, no tengo exactamente los números, pero habrá 100.000 personas que viven del sector textil. 150.000, dijo el otro día aquí Sí. en nuestros estudios el ministro de Economía. Bueno, 150.000 personas que viven del sector textil y 45 millones de personas que pagan precios ridículos por productos que en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, yo
acá en Estados Unidos pago por un jean 40, $50, decime vos cuánto vale un jean en Argentina. Y entre 200 Y bueno, pero es y ridículo, ¿te das cuenta? O 500 sea, mil pesos, más o menos, ¿no? Más o menos. Depende de la marca, pero es eso. Depende de la marca, claro. y bueno, ¿no? Entonces hay 150.000 personas que se verán afectadas por la apertura comercial y 45 millones de personas que se van a ver beneficiadas. Ahora, las 150.000 personas están mejor organizadas y por eso logran tener capturadas a las 45. Y así con una cantidad de cosas. El precio de los automóviles, el precio de los electrodomésticos, el precio... En una economía cerrada, la gran mayoría de la gente termina sufriendo y viviendo peor para beneficiar a algunos sectores protegidos. Esos sectores protegidos tendrán que retransformarse. ¿Tienen un punto? Tienen un punto. ¿Cuál es el punto? Bueno, hay que distinguir. Cuando un sector no puede competir, muchas veces es por dos motivos. Primero, porque ese país no tiene ventajas comparativas en eso. No, la Argentina por ahí no tiene la escala, no tiene la mano de obra muy barata, etcétera, para ser competitivo contra Vietnam, Indonesia u otros países que producen textiles. Por otro lado, está el costo argentino. Y Alberto, ahí tienen un punto. Ahí, claro. Sí. Alberto, ahora Guillermo la aborda. Hay una creencia, sobre todo en el tema de la carne, que habilita más exportaciones de carne de la Argentina, de que esto va a hacer subir el precio de la carne en Argentina, culpa de las mayores exportaciones a los Estados Unidos. Obviamente para mí es una visión equivocada esa, pero quería ver tu opinión. Bueno, yo creo que no necesariamente. O sea, lo que hemos visto es que cuando los mercados se abren, también aumenta la oferta, ¿no? Lo mismo se pensaba durante el gobierno de Macri, que al eliminar alguna de las retenciones iba a subir el precio, y lo que pasó fue que hubo un aumento muy significativo de la oferta y el precio cayó. Así que no, yo no lo veo necesariamente de esa manera. Puede ser que inicialmente pase algo de eso, puede ser que alguno de los cortes top suban de precio porque van a poder ser exportados a otros países. Eso, por ejemplo, para darte un ejemplo, pasa en Uruguay durante el verano. Vos ves que en el verano el precio de alguna de la carne sube porque, bueno, los cortes top se exportan. O sea, a ver, cuando uno hace una reforma de este tipo, algo se mueve, obviamente. Algunos sectores se benefician, otros pero para el país en su conjunto, por una variedad de motivos, es muy importante. Argentina es uno de los países más cerrados del mundo. ¿Qué implica eso? Eso implica que cada vez que nos tenemos que ajustar a un shock externo, tenemos una crisis. ¿Por qué? Piénsenlo de la siguiente manera. El comercio, como porcentaje del producto en la Argentina, debe ser 25% del PBI, una cosa así. Digamos que es más o menos 12% del PBI o 10% del PBI exportación, digamos más o menos, 12 y 12 expo-impo. Supongamos que vos tenés un déficit comercial o un déficit de cuenta corriente de 3-4% del PBI y lo tenés que ajustar. ¿Qué es lo que tenés que hacer con tus importaciones? Y las tenés que bajar 30-40% para ajustarte. ¿Cómo logras eso? Con una superdepreciación del tipo de cambio y una recesión. ¿Qué pasa si tus importaciones fueran 80% del PBI? Y las tendrías que reducir, no sé, 5%. ¿Cómo lo lográs eso? Con una depreciación mucho más chica y sin recesión. Eso es lo que pasa en los países abiertos, en Chile, en México, etcétera, cuando tienen que ajustarse a un cambio en las condiciones externas, porque Estados Unidos sube la tasa de interés, o porque tenés una recesión, o porque cae el precio de los commodities, haces un ajuste del 10% en el tipo de cambio, la economía por ahí se desacelera un poco y haces el ajuste. En Argentina, porque es una economía muy cerrada, cada vez que tenemos un shock externo tenemos una crisis. 2018, por ejemplo, 2022, o sea, siempre tenés una crisis. La economía tiene que abrirse, eso nos va a evitar crisis, aparte de que es una economía que está estancada, pero no está estancada, o sea, no crece desde 1970, desde 1970 nos hemos rezagado contra otros países. Alberto, por último, me gustaría algún comentario suyo acerca de la situación del INDEC, ¿no? La salida de Lavagna.
le hace ruido lo que ocurrió? A ¿Le mí crea sí. desconfianza, desprolijidad? ¿Cómo lo Yo creo que califica? yo creo que fue desprolijo. O sea, si Desprolijo. yo creo que muy desprolijo. O sea, en este momento, a ver, en un momento en que la inflación no está bajando todo lo que el gobierno y bueno, todos los argentinos quieren que baje, un cambio en el INDEC mal explicado genera todo tipo de suspicacias, ¿no es cierto? O sea, esto es algo que se hizo en la Argentina durante el kirchnerismo, Claro. no cae bien. Yo creo que se podría, si era un tema de diferencias metodológicos, deberían haber explicado muchísimo mejor. Por ejemplo, podrían haber hecho lo que se hizo muchas veces en Argentina, que es llamás a una reunión en el Banco Central o en el Ministerio de Economía, invitás 20 economistas y les explicás cuál era el tema. Claro, ¿No? claro. Pero, Claro. o sea, eso lo hacía, Cavallo lo hacía, Roque Fernández lo hacía. No es tan complicado. Los invitás y decís, mira, estaba esta metodología, estadísticamente esto es lo que se hacía, esto es lo que quería hacer la Baña, esto es lo que se hacía. No nos gustaba, no nos gustó por este motivo, nos parece que sigue atrasada y preferimos seguir trabajando lo que fuera, pero se explica. Al hacerlo de esta manera, se genera todo tipo de suspicacias. Totalmente. Alberto, muchísimas gracias, ¿eh? Gran abrazo. De nada, les mando un abrazo. Alberto Ades, 8:16 en todo el